Ahí en el Salmo 138, vamos a ver solamente un versículo. El 8. Miren lo que dice el rey David. Jehová cumplirá su propósito en mí. En esta frase nos vamos a basar. Jehová cumplirá su propósito en mí. El rey David, como todo cristiano, como todo creyente, a veces se sentiría desanimado, deprimido, triste. Él era un hombre optimista, según se puede ver en los salmos, pero también los optimistas se deprimen. O sea, los optimistas no pueden ser siempre optimistas, ¿no? Pero él sabía que aunque a veces tuviera oposición, adversidad, problemas, crisis, bueno, ¿sí? Aunque se sintiera desanimado, él sabía que Dios cumpliría sus propósitos en él. Él creía que Dios tenía un propósito. Si ustedes creen eso, que Dios tiene un propósito en todo lo que nos acontece, si lo creen de veras, ya tienen las bases para vencer el desánimo. Y aunque por un rato estén metidos en la depresión, van a salir, no cabe duda. Dice, Jehová cumplirá su propósito. Nosotros queremos que cumpla su propósito. El propósito de Él es el importante, no el nuestro. Son sus planes de Él, no los nuestros. Nosotros podemos tener sueños, ilusiones, proyectos, etc. Pero debemos decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Tus planes se cumplan, no los míos. En el versículo 3 dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. No dice, me fortaleciste con vigor en mi cuerpo, no dice en mi alma. Nuestra alma necesita ser vigorizada, fortalecida cuando estamos desanimados, cuando caemos en la rutina, cuando la vida cristiana se nos hace pesada, aburrida, cuando nos descuidamos y sufrimos las consecuencias. El rey David sabía que ya antes Dios lo había escuchado, y en base a que sabemos que Él en el pasado nos escuchó, nos ayudó y nos sacó del hoyo, estamos seguros de que nos sacará y nos ayudará, pase lo que pase. Dice en el 8, al final del 8, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Tuviste misericordia de mí antes? Lo vas a seguir teniendo. Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Entonces, si tuvo misericordia de nosotros, no dejará de tenerla nunca. Él no empieza las cosas para luego dejarlas inconclusas. Él las terminará. Por eso dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, a pesar de mí. A pesar de mis altibajos, de mis desánimos, de mis temores, de mis dudas, Él cumplirá su propósito. Si Dios tiene un plan para nosotros, hermanos, Él se encargará, Él hará todo lo que sea necesario para que ese plan se cumpla. Nosotros no sabemos cómo lo va a hacer, pero sabemos que Él lo hará. Llueva o truene. Este salmo se escribió después de su adulterio con Betsabé. Entonces vean, David sabía que ni nuestros pecados impedirán que Dios deje de cumplir sus propósitos.
Esta no es licencia para pecar. O sea, no estoy diciendo, pues entonces voy a pecar. Pues al fin que de todos modos Dios va a cumplir su propósito en mí. Si Dios sacó cosas buenas del adulterio de David, pues sacará cosas buenas de cualquier pecado que yo cometa. No. Dios saca bien del mal porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso. Nosotros no podemos hacer eso. En una ocasión yo les decía a ustedes, se acordarán algunos. Si un vecino borracho o drogadicto golpea a un cristiano en la cara, Dios puede sacar cosas buenas de eso. Eso le va a servir al cristiano para humillarlo y para aprender algo. Algo bueno sacará el cristiano de eso. Pero imagínense que yo dijera, hermano, si Dios saca bien del mal, pues entonces mira, te voy a dar un golpe para que te ayude. Dios va a sacar bien del mal, no. Dios saca bien del mal, nosotros no. Nosotros fallamos de muchas maneras, pero Dios nunca falla. Entonces vean, David pudo ver la mano de Dios en todo lo que le acontecía. Dios sacó bien del mal que él hizo. Y David fue progresando en su vida cristiana poco a poquito. Nosotros a veces nos sentimos como muy estancados, que estamos con muchos altibajos y no nos damos cuenta de nuestro progreso espiritual, pero Dios se encarga de eso. Hay un modelo bíblico de progreso para la vida espiritual de los creyentes, un ideal. Lo apunté ahí en el pizarrón. Este modelo, estos 4 puntos, los podemos ver en la vida de David, en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, etc. Este progreso o este modelo equivale a lo que es el proceso de santificación. Todos los creyentes somos santificados, no solamente somos justificados. En el momento en que somos justificados, ahí empieza la santificación, es un proceso. Unos somos más santificados de otros, según el plan de Dios, según el propósito. Hay cristianos que parece como que se la llevan de a pechito, como que no tienen problemas, tienen dinero, tienen trabajo, sus hijos están bien, no tienen problemas. ¿Por qué unos creyentes sí y otros no? Dios tiene propósitos para esos creyentes. Dios sabe por qué hace esas cosas. David pecó, pero Dios estaba santificándolo. Eso se vio después. Lo fortaleció para vencer en su lucha contra el pecado. Cayó en adulterio, pero no más una vez. No estuvo cayendo cada rato. Este proceso, repito, lo vemos en la vida de los patriarcas. Y ese plan se puede ver también en ciertos lugares, por ejemplo, en Jeremías 29. Chequen este texto. Vean lo que dice Dios por medio del profeta. En Jeremías 29, 10, ahí empezamos. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿A cuál lugar? A su patria. Ellos estaban cautivos de los babilonios. Llegó Nabucodonosor, se los llevó prisioneros a muchos. Y Dios tenía un plan de tener a los israelitas prisioneros en Babilonia 70 años. Eso lo había decidido Dios desde antes. ¿Por qué 70 años? Pero pues ¿quién puede saber eso? Solamente Dios. Vean otra vez el 10.
Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. O sea que durante esos 70 años, ellos no sentían la presencia de Dios. Sentían que la ira de Dios estaba sobre ellos. Dios los estaba disciplinando por su pecado. Por eso les mandó a Nabucodonosor. Dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. O sea, la palabra que estaba dormida. Ellos leerían las escrituras, los que las tenían a la mano, y como si no la leyeran. Cuando Dios no nos visita, leemos y no sacamos provecho de la lectura. Oramos y parece como si Dios no escuchara nuestra oración. Pero dice, después de esos 70 años, dice, yo los voy a visitar. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Vean, Dios se iba a encargar de visitarlos, de despertarlos, de sacudirlos y de regresarlos a su patria. Dios obraría en el rey de Babilonia para que los dejara libres y regresaran a su patria. Y luego dice en el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Estos pensamientos que menciona aquí el profeta, ese es el plan de Dios. O sea, Dios piensa qué es lo que va a hacer con su pueblo y cómo le va a hacer. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, esto que dice pensamientos de paz quiere decir, yo quiero que ustedes tengan paz, que ustedes estén bien. Y esto no solamente se aplica a los israelitas, se aplica a todos los creyentes que son los verdaderos israelitas, los israelitas espirituales. Ahora, ellos estaban sufriendo el cautiverio, tenían oposición de muchas partes. Ellos no estaban contentos en una tierra ajena. Pero Dios, en su plan, quería sacar del cautiverio cosas positivas. Ese es el plan de Dios. Cuando nosotros somos afligidos, cuando estamos sumidos en una situación adversa o difícil, Dios quiere que aprendamos la lección que nos quiere enseñar. Pero muchas veces no entendemos qué es lo que nos quiere enseñar Dios. ¿Por qué nos tiene metidos en una situación difícil? ¿Por qué a un cristiano se le muere un ser querido? ¿Por qué un cristiano pierde su trabajo? ¿Por qué a un cristiano le pueden robar su camioneta, su coche, sus ahorros? Gracias. Dios sabe por qué, aunque nosotros no lo sepamos. Quisiéramos que Dios nos explicara, Señor, ¿qué me quieres decir? No entiendo tu idioma, tu lenguaje. ¿Qué me quieres enseñar? Pero recibimos el silencio como respuesta. Dios no nos da explicaciones. Pero el plan de Dios siempre es hacerle bien a su pueblo. Dice en el 12, entonces, cuando yo los haya visitado y les haya despertado mi buena palabra, dice, entonces me invocaréis. Quiere decir que en esos 70 años no lo hacían. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces, si el cielo estaba cerrado durante 70 años, de repente, ¡pum!, se iba a abrir. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vean, Dios hace que le busquemos de todo nuestro corazón. Hay veces que oramos, díganme si no es cierto, por cumplir con nuestro deber, porque se supone que tenemos que orar. Pero las oraciones buenas, las que llegan a la presencia de Dios, sentimos que llegan. Sentimos que Dios nos está escuchando, que Dios está guiándonos en la oración. Ahí está el Espíritu Santo con nosotros. No debemos sentirnos nunca contentos con una oración superficial. Debemos cerciorarnos de que nuestra oración llegue hasta la presencia de Dios. No es necesario que sea una oración muy larga. Hay oraciones cortas que sentimos que llegan a Dios y que Él nos escucha. Pero vean, Dios lo hace todo. Estamos fríos, sentimos como que la palabra no nos impacta. De Dios no es la culpa. La culpa es nuestra. Dios se encarga de todo esto. Entonces vean, si un cristiano está deprimido o desanimado o siente como que Dios no lo escucha, Dios está haciendo algo ahí. Dios quiere sacar algo bueno de eso.
Esto que estamos leyendo aquí, en el capítulo 29 de Jeremías, se aplica, obviamente, pues en sentido primario a los israelitas, pero se aplica también a todos los creyentes. Dios se encargaría de que el cautiverio fuera benéfico para los israelitas. Estaba purificando a su pueblo. Bueno, pues cuando nos sucede algo difícil a nosotros, algo que no nos gusta, Dios tiene la misma idea. Quiere que saquemos buenas cosas de esa situación. Dios tiene un plan para cada creyente y ese plan no puede ser manipulado. Nosotros podemos actuar neciamente y tratar de cambiar el plan de Dios como que no nos gusta lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero el plan de Dios no puede ser manipulado. Abraham era un hombre de fe, pero en un momento dado le falló. En el caso de Agar, ¿se acuerdan? Se metió con Agar porque pasaban los años y no venía el hijo prometido. Entonces le dice Sara, oye, ¿y si el hijo que Dios quiere darnos no es por medio de mí, sino por medio de mi criada Agar? Entonces, Abraham se metió con Agar y tuvo un hijo, pero ese era un hijo de la carne. Ese no era un hijo de la promesa. Abraham actuó carnalmente. No esperó en Dios, no esperó que Dios le diera el hijo que le había prometido. Le prometió un hijo con su esposa, no con la criada. Si nosotros estamos pidiéndole algo a Dios y pasan los años y Dios no nos da lo que nuestra alma desea, lo que nuestra alma anhela, entonces ¿le ayudaremos a Dios? Señor, pues creo que estás mal, yo te voy a dar una manita, porque pues creo que te falta poder o no puedes hacer lo que yo te pido que hagas. La carne no puede ayudar al espíritu, la carne para nada aprovecha. Si no confiamos en Dios, si no esperamos en el plan de Dios, las cosas van a salir mal. Nos vamos a precipitar, vamos a tomar decisiones equivocadas y olvídense. Nosotros no podemos anticipar lo que Dios va a hacer con nosotros el día de mañana. Dios no nos muestra lo que va a hacer con nosotros. Nosotros debemos hacer hoy lo que nos corresponde. Y mañana pues lo vamos a dejar en las manos de Dios. Dios le dijo a Abraham acerca de su descendencia, pero no le dijo los detalles. Le dijo, vas a tener un hijo y en tu descendencia será bendita todas las naciones de la tierra, pero no le dio los detalles. Dios nos muestra un paso a la vez. Tú obedece hoy lo que tienes que obedecer y deja el mañana en mis manos. Debemos confiar en Dios, en que Él hará pues lo que tenga que hacer. Hay cristianos, hay creyentes que tienen planes preconcebidos acerca de lo que Dios hará con nosotros. No, es que Dios me va a usar. De seguro que Dios me va a usar. Tenemos ideas románticas, ideas idealistas, algunos somos medio soñadores, pero a veces las cosas no salen como esperábamos. De repente nos suceden cosas terribles y decimos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios me metió en este problema? A veces Dios nos oculta su rostro y no lo vemos claramente. Parece como que Dios está muy lejos. Hay creyentes, hay cristianos que viven el recuerdo, añoran el pasado y dicen que parece como que yo amaba más a Cristo que antes. Antes yo me emocionaba cuando leía, cuando oraba, cuando evangelizaba, pero ahora me siento muy seco, me siento vacío, como que la vida cristiana ya se me ha hecho muy monótona, oro y pues no siento la presencia de Dios. Cristianos que ven a otros cristianos que andan bien alegres, dicen, bueno, este cristiano, ¿por qué anda bien alegre? Yo no puedo. Se sienten bien desanimados, dicen, ¿por qué otros sí y yo no? Se comparan con otros y se sienten mal. De repente, Dios nos sorprende. De repente Dios nos da una sacudida. De repente nos ocurren cosas que ni por aquí nos imaginábamos. Y nos damos cuenta
que el plan de Dios no coincide con el nuestro. Dijo el profeta, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Vean, nuestros planes fallan, pero los planes de Dios no pueden fallar. Dios ve las cosas y sabe cómo van a terminar las cosas. Dios sabía cómo iban a terminar los 70 años para estos cautivos en Babilonia, pero ellos no lo sabían. Ellos pensaban que ya Dios los había desechado. ¿Es posible que Dios deseche a un cristiano? Hermanos, Dios se asegura de que las cosas terminen como Él quiere que terminen. Las cosas serán como Él diga, pero hermanos, a veces somos bien necios. A veces actuamos como niños berrinchudos y queremos las cosas a nuestra manera y no queremos confiar en Dios y no, eso no es posible. No debemos juzgar precipitadamente las cosas. Si ahorita estamos en una situación difícil, no debemos espantarnos, porque Dios nos está observando, porque Dios está haciendo todas las cosas según su propósito, y aunque estemos incómodos en una situación difícil, Él sacará cosas buenas de esto. Un cristiano no debiera espantarse por nada, por nada. Pasaban los años y Abraham no tenía el hijo que Dios le había prometido. Eso debió de haber sido angustiante para ellos. Si cuando tenía 90 no tenía el hijo, ya tengo 99, pues ahora menos. Entonces, la situación era muy difícil para Abraham. A veces nos suceden cosas que parece que no tienen pies ni cabeza. Para nosotros no tienen pies ni cabeza. Pero Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Hay creyentes que se meten en problemas simplemente por no seguir el plan de Dios o por no estar de acuerdo con el plan de Dios. Y aquí vemos los límites de la responsabilidad humana. ¿A qué me refiero? Vean. Nosotros oramos por un hijo. Nos duele su condición perdida. O estamos orando por nuestra pareja, o estamos orando por algún vecino que nos preocupa su situación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Orar nada más? No basta con orar. Tenemos que hacer algo, pero ¿qué es exactamente lo que nos toca? ¿Cuál es la parte que me toca a mí? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Debemos cerciorarnos bien de eso, porque no vamos a hacer lo que la parte que a Dios le toca. Yo debo poner la mía. Este modelo bíblico empieza desde el momento de la conversión. En el momento que una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, en ese momento es justificada, declarada justa por Dios. Esa persona ya es salva. Y ahí empieza un proceso, lo que conocemos como el proceso de santificación. Este modelo empieza con la conversión y culmina con la muerte. El plan de Dios empieza cuando nos convertimos y culmina cuando nos morimos. Hay un progreso continuo, lo veamos o no. Dios nos va capacitando poco a poco. Tenemos altibajos. Casi todos los creyentes los tenemos. Pero esos altibajos tienen un propósito. Dios nos va capacitando poco a poco. ¿Saben para qué? ¿Saben cuál es lo más importante en la vida cristiana? Mortificar nuestro pecado. Siempre ese es el propósito. Si leemos, si escuchamos la predicación, si leemos un libro cristiano, es con el objeto de ser mejores creyentes, de hacer la voluntad de Dios. Dios nos va a mortificar, nos va ayudando a mortificar nuestro pecado, porque si no lo hacemos, si no mortificamos el pecado, entonces el pecado nos va a afectar a nosotros. De repente, Dios nos muestra un pecado que antes no habíamos visto. De repente nos damos cuenta
que hay mucha ira en nosotros, envidia que no habíamos visto, odio, que quisiéramos que fulano se muriera, nos cae bien mal. Ah, caray, pero ¿cómo si yo soy cristiano? ¿Cómo puedo yo querer que fulano se muera? Yo debería de querer que fuera salvo, no que se muriera. Entonces nos espantamos al ver el pecado que mora en nosotros. Pero vean, eso lo hace Dios. Dios nos muestra nuestro pecado porque el verlo no es algo natural al cristiano, es algo sobrenatural. Dios nos dice, mira, estás mal aquí, en esta área, en este aspecto de tu carácter. Tienes que acabar con eso. Porque si no lo haces, te vas a meter en problemas tú y también a los que te rodean. Entonces, vean, Dios hace que llevemos fruto. Dios nos poda, nos limpia. Y Dios hace que llevemos fruto. Él es el que se encarga. Dios hace que nos vayamos desarrollando poco a poco. Pero bien, estos 4 puntos, cada uno contribuye en algo. Vean ustedes el primer punto, que es el conocimiento. Vamos creciendo en conocimiento poco a poco a través de la lectura, a través de la asistencia a los cultos, a través de la lectura de un buen libro. Y ya después que vamos creciendo en conocimiento, crecemos en entendimiento. De repente doctrinas que nos parecían difíciles de entender, empezamos a entenderlas. Entonces nos convencemos, estamos bien seguros, no solamente de la existencia de Dios, estamos bien seguros de que Dios está cerca de nosotros, de que Dios nos escucha. Y así nuestra fe crece. Entonces, oramos con confianza porque sabemos que Dios nos ha escuchado y no podemos dejar de orar. Y hacer esto va fortaleciendo nuestro carácter cristiano. Esto nos transforma. Dios va haciendo que seamos mejores día con día. Somos transformados. Hay otra palabra bíblica que dice, somos confirmados. O sea, si en un principio éramos endebles o tibios o ignorantes, Dios nos fortalece y somos mejores creyentes cada vez. Y esta transformación nos conduce a la acción, a buscar la salvación de otros, a interesarnos en la salvación de otros. Nos conduce a poner en práctica todo lo que hemos entendido y aprendido y a llevar fruto para la gloria de Dios. Y esto pueden ustedes verlo también en las epístolas del apóstol Pablo. Lo pueden ustedes ver también en las enseñanzas de Jesús, de cómo habla de que unos llevarían fruto al 100, otros a 60, otros a 30. Lo que sabemos, hermanos, lo que conocemos y lo que entendemos es muy importante. Debemos estar seguros de qué es exactamente lo que creemos. ¿Se acuerdan lo que dice Spurgeon de la fe del carbonero, no? Que le preguntan a uno, oye, y dice, ¿qué es lo que tú crees ahí? Que lo que enseñan en tu iglesia, ¿qué es lo que tú crees? Ah, pues yo creo lo mismo que cree el pastor. ¿Y qué es lo que cree el pastor? Pues lo mismo que yo, dice, los dos creemos lo mismo, pero él no sabe decir qué es lo que cree. ¿Será posible que a un creyente le pregunten, oye, y a ver, explícame lo que es la justificación por la fe, y no sepa explicarlo? ¿Cómo es eso? Sería como preguntarle a un chamaco de 6º año que le diga las vocales y que no la sepa. ¿Cómo es posible eso? Si una persona no sabe explicar lo que es la justificación por la fe, es de dudarse que esa persona sea cristiana. Es la doctrina más sencilla. Bueno, tiene una cierta profundidad, pero básicamente es algo sencillo. Somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz. No somos justificados por nuestras obras, somos justificados por las obras de Cristo. Es muy importante que lo que entendemos estemos bien convencidos de eso. Porque un creyente puede creer que es justificado por la fe, pero no estar tan convencido del asunto. Si ustedes no están convencidos de algo y les preguntan, pues ¿cómo lo van a poder explicar si no están tan convencidos de eso?
supongamos que ustedes tienen duda de cuál es la capital de Saltillo, de Coahuila. ¿Cuál será la capital de Coahuila? Pues es Saltillo, ¿no? Pero pueden tener dudas acerca del asunto porque lo han escuchado. Pero si ustedes van a Coahuila y van a Saltillo, ¿será posible que se les olvide que la capital de Coahuila es Saltillo? No puede ser. Cuando ustedes experimentan algo, que lo conocen, que lo entienden, llegan a este punto, estar bien convencidos de algo. Y ya nadie se los va a quitar. Ya es algo que forma parte de ustedes. Solamente los que se convencen de estas cosas espirituales son los que son madurados en su carácter y son transformados. Y es por eso, vean, que podemos darnos cuenta más o menos si una persona es convertida o no. Si platicamos con una persona y vemos que tiene conocimiento, que tiene entendimiento, que le gusta discutir, le gusta el debate, y tiene un poco de convicción, pero su carácter cristiano no se ha desarrollado, no ha sido transformado, entonces decimos, esta persona creo que no es convertida. Y si no es transformada, pues no va a llevar frutos. ¿Cuántos creyentes experimentan este modelo? ¿Cuántos creyentes tienen esto, y esto, y esto, y esto que les lleva a este punto? ¿Cuántos? ¿Muchos? Desgraciadamente no. Lo más probable es que somos muy pocos los que llegamos a ese punto. Muchos creyentes no siguen este modelo, tienen conocimiento. Vean, hay creyentes que tienen mucho conocimiento, tienen buena memoria, leen mucho y están convencidos de lo que dicen creer. Pero no vemos que sean transformados mucho. Los vemos cometer muchos errores y actuar a veces como si no fueran creyentes. En cada iglesia primitiva, todas las iglesias primitivas tenían problemas. La iglesia de Corinto, acuérdense, el apóstol tuvo que escribirles 2 epístolas por tantos problemas que había entre ellos. Los de Galacia también tenían problemas. Los hebreos, el autor les escribió a los hebreos porque ellos tenían la tentación de echarse para atrás. Eran creyentes, pero tenían mucho desánimo y ya mejor querían volver al mundo. Ese es el engaño del pecado del que habla el autor de Hebreos. La carne busca lo cómodo, nos gusta lo fácil, rehuimos el esfuerzo. Pero vean, para llegar a este punto es necesaria la disciplina y el esfuerzo. Quienes descuidan la lectura, quienes descuiden la asistencia, quienes descuiden el testimonio, no van a llegar a estas cosas. Las 7 iglesias de Asia tenían problemas. La iglesia de Pérgamo se comprometió con el error. Algunos se mezclaban con gente inmoral, con malas amistades. ¿Un cristiano tiene que estar conviviendo con malas amistades? ¿Tienes malas amistades? Pues evangelízalas. No te vas a ir a jugar billar con ellos. ¿Cómo jugar baraja con un inconverso? ¿Un cristiano va a andar jugando dominó con un inconverso? ¿Cómo? La iglesia de Sardis se durmió. La de la Odisea se volvió inútil. Se hicieron flojos, tibios, negligentes. La única que siguió este modelo, ¿saben cuál fue? La de Filadelfia. La única iglesia ahí en Apocalipsis que siguió este modelo ascendente. Abraham conocía y creía. Pero a pesar de todo, cayó 2 veces en la mentira. Entonces quiere decir que le falló la fe. Era un hombre de fe, obviamente, pero le falló ahí. En la parábola del sembrador,
vemos diferentes grados de fruto. Ya se los mencioné, unos llevan fruto al 100, otros a 60, otros a 30. Hermanos, sabemos muy bien, sabemos por experiencia, que no somos lo que deberíamos ser. No llevamos el fruto que nos gustaría llevar. Hay ocasiones, no sé si les haya pasado a ustedes, que nos dormimos llenos de vergüenza. Sentimos a veces que no podemos ni dormir. O sea, nos vemos a nosotros mismos y vemos que Cristo no merece que seamos como somos. Amamos a Cristo, no queremos fallarle. Y llegamos a tener complejos de culpa. Incluso podemos llegar al punto de decir, ¿de veras seré cristiano yo? Hay cristianos que crecen y que avanzan, pero solamente en momentos de crisis. ¿Ustedes han leído la vida de Jacob? Jacob en un principio era muy incrédulo. Cuántas cosas torcidas, chuecas hizo. Pero Dios lo fue fortaleciendo poco a poquito hasta aquella noche que luchó con el ángel. Después de aquella noche ya nunca volvió a ser el mismo. Dios lo maduró, pum, así de un momento a otro. ¿Cómo Dios nos obliga a madurar? A través de la aflicción, a través de la enfermedad, a través de una pérdida. Perdemos un trabajo, perdemos el dinero. En la crisis Dios nos obliga, o aprendes o aprendes. Nos obliga a avanzar. Luego de repente, pum, viene otro periodo de estancamiento y luego viene otra crisis, como pasaba con los judíos. Los judíos durante un tiempo obedecían a Dios, luego lo desobedecían y pum, caían en un bache. Luego otra aflicción, otra persecución y otra vez se humillaban, otra vez Dios los bendecía. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Vean ustedes cómo Dios probó a Job. Dios probó a Job como empresario. Se quedó sin su empresa, quebró. Todos los animales se los robaron. Tronó como padre, como esposo. Fue probado en su mente. Job quería que Dios le explicara por qué Dios le había quitado sus hijos y sus riquezas y él no entendía. Dios nunca le explicó a Job. Entonces su mente estaba así. Por eso es que llegó a un punto de decir, maldito sea el día en que yo nací. ¿Para qué nací? No tiene caso haber nacido, haber disfrutado tantas bendiciones y ahora ya no las tengo. Vean, Job maldijo el día en que nació, pero nunca maldijo a Dios. La que maldijo a Dios fue su esposa. Job fue probado en sentido social, porque sus 3 amigos, en lugar de compadecerse de él, le dieron la última puñalada en la espalda. Y eso que le ocurrió a Job fue así. Todo se le juntó. A veces Dios nos obliga a aprender. Dios nos obliga a aprender y Dios nos da convicciones firmes. Estamos bien seguros de repente de que Dios nos escucha, de que Dios existe, de que Dios está vivo. Y Dios nos obliga a poner a la acción, a poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Cuál es el plan de Dios? Que seamos como Cristo. Dios quiere que aprendamos de Cristo humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre delante de Dios. Humildad y mansedumbre delante de los hombres. ¿Qué tenemos que andar peleando con la gente? Defendiendo nuestros derechos. No, que yo no merezco que me trates así. Un cristiano no puede actuar de esa manera. ¿Acaso no Dios puede hacer con nosotros lo que quiera? Dios puede darnos lo que quiera. Puede no darnos lo que Él quiera. Retenernos lo que Él quiera. Hay creyentes que crecen por medio de la lectura. O sea, Dios no necesita mandarles una crisis. O sea, si entienden, si obedecen y actúan por medio de la lectura, ¿para qué Dios les va a mandar una crisis? Si ustedes tienen un hijo desobediente, pues le dan una nalgada. Pero si el hijo es obediente, si ya aprendió la lección, ¿ya para qué le van a dar la nalgada? Si es obediente. Abraham iba creciendo en gracia, iba creciendo en fe,
Iba creciendo en conocimiento de Dios, pero Sara no. Abraham crecía, pero Sara no. O no crecía igual. Podemos verlo. Es muy importante la lectura de la Biblia en este proceso. Estamos leyendo y se supone que entendemos lo que es el Evangelio. No solamente el significado de la palabra, o sea, todo lo que abarca, todo lo que incluye, todo lo que está implícito en el hecho de que conocemos las buenas noticias. Entonces, si entendemos realmente esto y estamos bien convencidos, entonces entendemos cuáles son nuestras prioridades. Debemos de hacer lo más importante y dejar a un lado pues, lo que es menos importante, ¿no? Nuestras prioridades son hacer la voluntad de Dios, servir a Dios, buscar la salvación de otros. Nos damos cuenta, entendiendo el Evangelio, que si Cristo hizo tanto por nosotros, ¿nosotros no haremos nada por Él? Si yo merecía la muerte y Él me salvó la vida, entonces, ¿yo me voy a quedar con los brazos cruzados y no voy a hacer nada? Aprendemos a ver a Dios de otra manera, aprendemos a ver el mundo de otra manera, a las personas que nos rodean. Porque podemos creer que nuestra fe es firme, podemos creer que entendemos muy bien las cosas, pero quién sabe. Dios, hermanos, está moldeando nuestro carácter. Tiene un especial interés en nuestro carácter. Yo les mencionaba hace 8 días de los 2 discípulos que iban rumbo a Emaús, en el capítulo 24 de Lucas, y que Cristo se les apareció de repente y empezó a caminar junto a ellos. Y de repente llegaron a la casa, ¿se acuerdan? Comió con ellos, y en ese momento, pum, les abrió el entendimiento, y entendieron en ese momento lo que no pudieron haber entendido, lo que no entendieron antes. En un momento así les abrió el entendimiento. De repente les cayó el 20. ¿No les ha pasado a ustedes eso, hermanos? Que de repente tienen una conciencia de la existencia de Dios, de que Él está cerca, de que Él nos escucha, de que no les cabe a ustedes ninguna duda. En Hechos 18 pueden ustedes ver la historia de Apolos. Él era un varón elocuente en las Escrituras. O sea, él tenía mucho conocimiento y hablaba muy bonito, Apolos. Pero se topó con Priscila y con Aquila. Y ellos le hicieron ver que él estaba equivocado en algunas cosas. Pues de repente Apolos entendió lo que no había entendido porque Dios les mandó a Priscila y Aquila. Entonces Apolos maduró de un día para otro. Hay una parte ahí en Efesios donde Pablo les dice a ellos que ora por ellos para que Dios alumbre su entendimiento. ¿Se acuerdan? Le pide a Dios que alumbre el entendimiento de los efesios. Eso debemos pedir nosotros. Cuando estemos orando, pídanle a Dios eso por mí, por cada uno de los hermanos. Que Dios nos dé entendimiento de su palabra, entendimiento de su voluntad. Porque si no entendemos bien eso, pues para que lo pongamos por obra va a estar difícil. Cuando un creyente entiende bien y está bien convencido de que ha sido justificado por la fe, ¡wow! Empieza a entender otras cosas más profundas. Después de que un cristiano entiende bien lo que es la justificación por la fe, que está ahí en Romanos 5, empieza a entender lo que dice Romanos 6. ¿Qué dice Romanos 6? El pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no los puede dominar. El pecado ya no puede controlar a un creyente. El pecado nos daba zarandeadas antes. Hacíamos lo que quería el pecado. Pero un creyente que se sabe justificado por la fe y está bien convencido de ese, dice, no, el pecado ya no me puede vencer. Con la ayuda de Dios no caeré en tentación. Él me sostendrá para que no caiga. Señor, ayúdame. ¿Entienden ustedes, hermanos, por qué el pecado ya no puede dominarlos como antes? El creyente tiene el Espíritu Santo morando en él.
¡Qué privilegio! ¿Cómo es que el Espíritu Santo vive en mí? Entonces, si yo tengo una tentación, Señor, ayúdame, no me dejes caer. El Espíritu Santo está en mí y Él me fortalece, me capacita para que yo le diga no al pecado. Por muy dura que sea la tentación, no caeré porque Él me ayudará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vean una cosa, no solamente entendemos por qué el pecado ya no puede dominarnos, sino que también entendemos por qué el pecado mora en nosotros. Si somos convertidos, si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿por qué también está el pecado dentro de nosotros? Hay algunos que dicen, no, si tú eres cristiano no debes tener luchas contra el pecado. Las personas que dicen eso no entienden. Todos los cristianos tenemos lucha contra el pecado. Y si tú no las tienes, entonces no eres cristiano. Así de sencillo. Un cristiano que no entiende bien lo que es la justificación por la fe, ¿saben qué va a pasar? Va a permanecer estancado. No va a crecer. Vean, yo les cité Romanos 5, pero no lo vimos. Pero vean. Vean Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean, no teníamos paz. Un inconverso no puede tener paz. No hay paz para los malos. Pero los creyentes tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? ¿De nuestras obras? ¿Por medio de nuestras ofrendas? ¿De nuestros diezmos? ¿Por medio de que evangelizamos o que leemos la Biblia a diario 1 hora? ¿O porque oramos? No. Somos justificados y tenemos paz por lo que Cristo hizo. Por medio de su obra de Él, no por medio de nosotros. Entonces, vean, si ustedes oran 20 minutos y un día oran 20 minutos y al día siguiente oran 25, Dios los va a amar más porque oraron 25 y ayer los amó menos porque oraron 20. ¿Dios ama más al creyente que ora 1 hora que a uno que ora media hora? No, Dios los ama igual. Tenemos paz para con Dios, no por el tiempo que pasamos orando, ni tampoco porque nuestra oración haya sido muy buena, porque aún creyendo que oramos bien, a lo mejor ni fue así. El hecho de que nos levantemos después de orar satisfechos y contentos y con una sonrisa en los labios, no por eso quiere decir que estamos bien con Dios. Estamos bien con Dios, no por eso, estamos bien con Dios por lo que Cristo hizo. Quien no entiende, que no tiene un suficiente conocimiento de lo que es la depravación humana, ese creyente estará muy restringido. Un cristiano que no entiende lo que es la soberanía de Dios, la predestinación, son temas cruciales. Si hay aquí algún creyente que nunca ha leído ese libro de la soberanía de Dios de Pink, por favor léalo. Ese libro fue de los primeros que imprimió Tomás. ¿Cuántos años hace ya Alicia? Un montón, ¿verdad? Desde que Alicia era niña, fíjense. Cuando ustedes entienden la preservación y la perseverancia, la relación que hay entre esas dos palabras, somos preservados y es por eso que perseveramos. Los inconversos no pueden perseverar porque no son preservados. Perseveramos gracias a que Él nos sostiene. La perseverancia no es cuestión de echarle ganas o de tener mucha fuerza de voluntad, no. Dios es el que nos hace perseverar. Y si ustedes entienden eso, que Dios nos preserva, nos dan ganas de bailar de gusto. Hay algunos creyentes que crecen, no de crisis en crisis, hay creyentes que crecen de doctrina en doctrina. Abraham y Jacob iban en escala ascendente.
Pero no todos vamos así. Hubo creyentes que cayeron en graves pecados, pero fueron restaurados. Vimos el caso de David. David cayó, pero creció y ya no volvió a caer. Hubo otros creyentes que cayeron en un bache y ya no se volvieron a levantar, como el caso de Lot, que vimos hace poco. Era un creyente, pero permaneció ya después en el anonimato. Ya la Biblia no dice nada de él. Dios sacó a Lot de Sodoma porque Abraham estaba orando por él y porque Lot era creyente. Y sacó a su esposa, pero sabemos que a fin de cuentas de nada le sirvió. Salomón cayó en otro hoyo. Su padre, David, le había advertido del peligro de amontonarse caballos, oro, mujeres, pero no oyó y se hizo de montones de caballos y de muchísimo oro y muchísimo placer. Como dicen en Eclesiastés, yo le di a mi carne todo lo que me pedía, probé de todo, no le negué a mi carne nada que quisiera, pero cayó en un hoyo. Hizo lo contrario de lo que se le dijo que hiciera. Pero vean, ni David ni Salomón quedaron en el hoyo. Salomón cayó casi en la raya, en los límites de la apostasía, pero Dios lo sacó. Él era un cristiano verdadero. Acuérdense también del incestuoso, del fornicario de Corinto. Cayó y su pecado fue horrible, pero fue restaurado. Pedro negó a Cristo, pero volvió y confirmó a los hermanos. Dios cumplió sus propósitos en la vida de todos estos que les estoy mencionando. Y hay otros creyentes que dejan su primer amor por un periodo corto o largo y caen en la mediocridad, lejos de ser lo que debieran. Y lo que pasó con la iglesia de Éfeso, que empezó bien, pero que se enfriaron. Bueno, déjenme decirle que esto le puede pasar a cualquier iglesia, en una etapa de su vida o en otra. Es posible, hermanos, que lleguemos al punto de ya no desear a Dios como antes, de ya no orar como antes, de ya no evangelizar como antes. De repente nuestro corazón se encoge, se contrae y dejamos de ser celosos. Ya no confiamos en Dios, oramos muy superficialmente, caemos en la rutina, en la monotonía y que oramos muy superficialmente. Un cristiano que está así está en peligro. Un cristiano que está así dudará de la providencia de Dios. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué al vecino le va bien y a mí me va mal? Tengo un problema tras otro. ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? Esperamos recibir cosas y Dios no nos las da. ¿Por qué? Es posible que estemos orando por algo durante años en vano. Es posible que nos volvamos negligentes y veamos la vida cristiana como muy pesada. Y ya no vemos a Cristo como tan glorioso como lo veíamos antes. Ya no lo deseamos, ya no lo amamos como antes. No estamos creciendo. O vamos para atrás. La negligencia es un peligro para todos, para cualquiera. Hermanos, no hay supersantos. No hay supersantos. Todos estamos en el mismo barco. Si perdemos nuestro primer amor, nos volvemos mediocres. Y hay otro ejemplo, el caso de los que son disciplinados por Dios. Dios disciplina a los suyos, no los castiga. Ya Cristo sufrió nuestro castigo, nosotros ya no somos castigados, pero Dios nos disciplina y las disciplinas pues no nos gustan. Pero acuérdense, hermanos, que Dios nos disciplina nada más cuando es absolutamente necesario. Cuando no nos arrepentimos, cuando somos soberbios, cuando somos tercos y queremos que las cosas sean como nosotros queremos, o cuando Dios quiere prepararnos para un servicio. Porque si Dios quiere preparar a un cristiano para un servicio, lo capacitará y le enseñará para que aprenda lo que tiene que aprender y para que haga lo que tiene que hacer. Vean ustedes en Santiago, en el capítulo 4.
Miento, Santiago 5. 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Vean. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero ¿por qué no dice lo mismo después? ¿Está alguno alegre? Pues haga oración. ¿Por qué? Para los afligidos una receta y por aquellos alegres otra. Aquí hay dos recetas. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos afligidos tenemos más la disposición a orar y es orando como nos descargamos de nuestra aflicción. En cambio, cuando estamos alegres, cuando estamos sanos y todo lo tiene y todo funciona bien, no podemos orar como cuando estamos afligidos, cuando estamos enfermos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos alegres? Pues cantar alabanzas, agradecerle a Dios, estar contentos. Y luego dice el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Vean, si no aprendemos a través de estar alegres, si no aprendemos a través de estar afligidos, aprenderemos a través de estar enfermos. El asunto es que Dios quiere que aprendamos. Dios usa una cosa u otra para conducirnos a Él. Si no aprendemos de una manera, Dios se encargará de que aprendamos de otra. Dios nos saca de un estado y nos pone en otro. No es la casualidad, hermanos. Dios nos sacude, nos da una sacudida tremenda. Luego nos corrige, nos endereza. Dios nos obliga a aprender. Hay creyentes, acuérdense hermanos, que mueren prematuramente, que mueren antes de lo que deberían morir. De eso nos habla Pablo en 1 Corintios 11, de los que participan indignamente de la cena del Señor, dice, por lo cual muchos están debilitados y otros se han muerto. O sea, si un cristiano es necio, tiene entendimiento, tiene convicción y tiene carácter, pero no es transformado, ni pone en práctica lo que aprende, ni tiene frutos, Dios puede quitarle la vida prematuramente. ¿No me obedeces? Pues ya vente. ¿Vas a estar ahí en la tierra nomás causando vergüenzas? Pues mejor vente conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermanos, el tiempo que nos quede de vida, pues deberíamos usarlo para servir a Dios, para glorificar a Dios. Pero queremos vivir el resto de nuestra vida para glorificarnos a nosotros, para divertirnos, pasear, entretenimientos, relajo, pachangas. Eso fue antes, ahora debemos pensar de otra manera, ¿o no? No estoy diciendo que sea pecado que ustedes se diviertan. No estoy diciendo que el deporte sea pecado o que se vayan a pasear, que sea pecado. No lo es. Es válido. Pero ese se convertirá en el centro de nuestra atención. ¿Estaremos pensando en eso nomás? ¿Y no queremos hacer la voluntad de Dios? Los que mueren prematuramente no pierden su salvación, pero pierden la recompensa. Y pues qué tremendo es eso, ¿no? Y hay otro ejemplo también. El caso de las personas que van de crisis en crisis. Pedro tuvo una crisis muy fea. Negó a Cristo. Cayó, pero volvió a ser útil. Lot cayó y ya no volvió a ser útil. Unos van de menos a más, otros de más a menos. Hay creyentes que son convertidos en la última etapa de su vida. Un creyente que es convertido a los 60 años, ¿qué le va a ofrecer a Dios? Ya a los 60 ya nos cansamos de agacharnos, amarrarnos las agujetas. Entonces los que se convierten ya en una edad avanzada, ya les queda poco tiempo para caminar, para madurar, para avanzar. Vean el caso del ladrón. Yo no sé qué edad tendría el ladrón que murió junto a Jesús, pero pues no creo que haya sido muy joven. Yo le calculo que de un 40 para arriba. Él ya no tuvo tiempo para madurar. Se murió y inmediatamente Cristo se lo llevó. ¿Se acuerdan de la parábola de los obreros de la viña? El que necesita trabajadores
Va por unos en la mañana, otros a mediodía y otros en la tarde. Los que son llamados al servicio en la tarde equivalen a los creyentes que son salvos en una edad avanzada. Pero vean, si no fuiste salvo a los 20 años, a lo mejor eres salvo a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. El asunto es pues, que Dios salve a una persona. Y que manifestemos la obra de Dios en nuestras vidas el tiempo que sea. No vimos el caso de Moisés. Vean, Moisés mató al egipcio, se precipitó. Él pensó que ya Dios lo iba a usar y que lo iba a llamar para liberar a su pueblo de Egipto. Moisés no confió en Dios, por eso mató al egipcio. Y luego cuando ya iba rumbo a la tierra prometida, iban por el desierto, ¿se acuerdan que se enojó y golpeó la roca? Estaban de necios, pues, lo hicieron enojar y golpeó la roca, en lugar de hablarle. Y luego cuando bajó del cerro, de la montaña, que traía las tablas de la ley, vio a aquellos que estaban ahí con la fiesta, con el baile, se enojó tanto que rompió las piedras. Ni eran de él, ¿por qué se enojó? Porque las rompió. Pero acuérdense cómo terminó Moisés. Moisés terminó bien. Aunque no entró en la tierra prometida, de todos modos él terminó bien. Vean, hermanos, esto nos enseña a no prejuzgar. No debemos juzgar, hermanos, la condición espiritual de una persona hasta no ver el desenlace en la vida de esa persona. La última página de nuestras vidas no se ha escrito. Pero otra cosa, hermanos, Dios nos ve como responsables. Él es soberano, Él tiene sus propósitos, Él cumplirá su propósito, pero nosotros debemos hacer que nuestro plan coincida con el de Él. Porque si Él tiene un plan y nosotros otro, nos vamos a meter en problemas. David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí, y lo cumplió. Hermanos, Dios quiere que aprendamos a ser mansos y humildes como Cristo. En este mundo nunca vamos a ser como Cristo, pero ese es el plan, esa es la idea. Dios quiere formar en nosotros la imagen de Cristo, quiere que seamos como Él. El Hijo se parece al Padre, pues somos sus hijos, quiere que nos parezcamos a nuestro Padre. Quiere que el carácter que Él tiene sea nuestro carácter. Quiere que la acción que Él hace para que buscar la salvación de otras, seamos conducidos a esa acción. Dios quiere que seamos como Cristo y ¿saben una cosa? Lo cumplirá. No en este mundo, lo cumplirá en el otro. Seremos como Cristo cuando muramos y resucitemos. Dios obra de muchas maneras. Dios nos está observando, está atento a todo lo que hacemos, a lo que dejamos de hacer. El día del juicio es a Cristo a quien le daremos cuenta. Pero déjenme decirles por último esto, con esto concluyo. No todos crecemos de la misma manera, pero todos debemos crecer. Pero hay personas que no pueden crecer, son los que no han nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede crecer en ninguna área de la vida cristiana. Para que una persona pueda crecer, tiene que tener el Espíritu Santo. Quien tiene el Espíritu Santo crecerá en fe, en amor, en obediencia, en humildad, en mansedumbre, en dominio propio. Unos creceremos más que otros, pero todos creceremos. Pero si hay aquí alguno que no crece en ninguna de esas áreas, esa persona no ha nacido de nuevo. Hay personas que creen que van creciendo, pues porque ya no se pelean como antes, ya no dicen las malas palabras que decían antes, ya no se emborrachan como antes, pero siguen llenas de soberbia y de envidia y no leen, no oran, descuidan la asistencia de los cultos, a veces vienen, a veces no. Una persona que a veces viene al culto y a veces no, esa persona no es convertida. Así de sencillo. Hay personas que parece que andan buscando un pretexto para no venir. Deberían de buscar un pretexto para venir. Si lo buscan, lo encuentran. Hay un montón de pretextos para venir. Y ninguno para no venir.
Una persona que no ha nacido de nuevo, tal vez tenga muchos conocimientos, tal vez tenga mucho entendimiento, pero si no tiene el Espíritu Santo, esa persona no puede crecer. Una persona puede estar muy convencida de que Dios existe, el cielo existe, el infierno existe, pero si no crece en estas cosas, de nada le sirve su convicción ni su conocimiento. Es necesario que una persona sea transformada y lleve frutos. Si no hay estos frutos de amor, de humildad, de gozo, de fe, no hay nada. Solamente los que ya nacieron pueden crecer. Vean, esto tiene relación con la iluminación. ¿Se acuerdan de la lista que hemos visto en el pizarrón muchas veces? Uno de los pasos a la conversión es la iluminación. Dios nos ilumina para que entendamos lo que antes no entendíamos. Pero de nada sirve que una persona sea iluminada, que entienda mucho la doctrina, si no pone en práctica lo que aprende. Vean ustedes el caso de Balaam. Está el caso de Balaam ¿en dónde está? Lo apunté por aquí. Ya lo perdí. Está en números 24. A Balaam se le conoce como el profeta mercenario. Era un profeta Balaam que entendía mucho, tenía mucho entendimiento, tenía mucha iluminación. Pero ¿qué dice en 24:16? Está hablando él y dice: dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo. Vean hasta qué punto llegó Balaam. Oyó los dichos de Jehová. Sabía la ciencia del Altísimo, o sea, tenía conocimiento de quién era el Altísimo. Y dice después, el que vio la visión del Omnipotente, vio cosas que poquísimas personas vieron. Pero luego vean cómo dice, caído, pero abiertos los ojos. Balaam tenía los ojos abiertos de manera que veía muchas cosas, pero estaba caído. ¿Qué quiere decir eso? Que Balaam nunca fue salvo. ¡Wow! ¡Qué terrible es eso! Vean, pero entonces, la iluminación que Balaam tuvo, ¿de dónde provenía? ¿De dónde? Del Espíritu Santo. Saúl profetizó. También Saúl entre los profetas. ¿Quién le dio a Saúl que profetizara? Dios. Pero Saúl nunca tuvo el Espíritu Santo. Saúl nunca nació de nuevo y Balaam tampoco. O sea, cuando una persona es iluminada gracias al Espíritu Santo. Dios hace que tú entiendas un versículo. Pero ¿qué haces después de que lo entiendes? ¿No lo pones en práctica? ¿De qué sirve que lo entiendas? El Espíritu Santo obra desde afuera en los inconversos. En los que ya nacieron de nuevo, obra desde adentro. Ya está adentro, ya cuando está adentro ya no se sale. Pero en los inconversos, Dios en su misericordia quiere que la gente entienda. ¿Para qué? Para que obedezca. Si entiendes mucho, es que Dios quiso que entendieras. ¿Para qué? Para que fueras salvo. Él quiere que seas salvo. Y tú no. Él se preocupa por tu alma y tú no te preocupas por tu alma. Hay personas que tienen tanta iluminación, tanto entendimiento, tanta convicción, que es posible que cuando lean la Biblia se pongan a llorar. Pero ¿de qué sirve que se pongan a llorar si no ponen en práctica lo que aprenden? Vean en Hebreos, en el capítulo 6. Hebreos 6, vean el 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ven, ahí está en nuestra palabra, que los que una vez fueron iluminados por el Espíritu Santo, ¿no?
y gustaron del don celestial. Este don celestial puede ser esta misma iluminación. ¿Sí? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vean, el Espíritu Santo obrando desde afuera. ¿Sí? O sea, recibieron las influencias del Espíritu Santo. Hermanos, hay ocasiones en que sentimos la presencia de Dios aquí. ¿No les ha pasado a ustedes? Eso no sucede con todas las predicaciones. Pero hay predicaciones que Dios hace que su presencia se deje sentir. Pues si se deja sentir su presencia, es porque el Espíritu Santo quiere que así sea. Oren ustedes porque Dios nos bendiga cada domingo a través de la predicación. Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, eso no quiere decir que lo tuvieran dentro. ¿Sí? O sea, participaron de las influencias del Espíritu Santo, el gozo en la alabanza, el gozo de la lectura. Hay personas que les gusta mucho leer la Biblia, pero que no obedecen lo que leen. Y asimismo, dice el 5, gustaron de la buena palabra de Dios, escucharon la predicación, les gustaba, la probaron, la saborearon. Dice, y los poderes del siglo venidero. ¿Cuántos vieron milagros en aquel tiempo? Vieron milagros y de nada les sirvió. ¿Cuántos hubo de esos? Dice, y el 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. De nada sirve que tú leas y te guste leer y llores y entiendas si no obedeces. Dice, y recayeron. Estos que recayeron, quiere decir que nunca fueron salvos. Nunca sanaron de la mortal enfermedad del pecado. Si una persona está aparentemente sana, pero de repente, pum, recae, quiere decir que nunca sanó. ¿Sí? No quiere decir que sanó y luego se volvió a enfermar. No, la palabra recaer es una persona que parecía que había sanado, pero que no sanó. Entonces, esas personas que parece que ya dejaron el mundo, que parece que ya son cristianas, pero que vuelven a lo mismo de antes, a fin de cuentas, esas personas nunca fueron salvas. Nunca. Dios no quiera que entre nosotros haya personas así, sino que queremos que todos ustedes lleguen a ser salvos. Queremos que todos ustedes un día estén con nosotros en la gloria, alabando a Cristo, así como le alabamos aquí, que le alabemos allá. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Bendícela y úsala para que tus propósitos se cumplan. Oh Dios eterno, salva a los que no son salvos. Tú sabes quiénes son. Háblales al corazón y muéstrales su pecado. Ayúdales a arrepentirse. Ayúdales a ver su responsabilidad. En el nombre de Cristo te lo pedimos.